estamos en el tribunal profesional que vigila la ética a los veterinarios y a los zootecnistas. Hoy tenemos a los médicos veterinarios zootecnistas, muy bien. Hoy estamos citados los zootecnistas para un tema relacionado con la zootecnia, con producción animal y la agroecología. Hemos estado analizando que en los procesos que llevamos a cabo en el tribunal disciplinario de la profesión de zootecnia, realmente son muy pocos los casos que tenemos para analizar. Sin embargo, consideramos que más allá incluso de la profesión médica veterinaria, la zootecnia tiene un gran sentido ético. Si nosotros analizamos qué es lo que hacemos como zootecnistas, qué nos dice la ley que debemos hacer, nos dice que nosotros somos una formación científica, técnica y además humanística. Y esa visión humanística está dada por la ética que debemos presentar cuando estamos haciendo o dirigiendo o formulando o analizando los procesos de producción animal en toda su extensión. La ley 576 nos indica que de 2000, que es la que rige el comportamiento ético de nuestra profesión, nos dice que la zootecnia tiene como fin brindar una mejor calidad de vida para la humanidad dentro de los más sanos principios éticos y que además debemos proteger la salud pública, debemos proteger el medio ambiente y que debemos mantener nuestros conocimientos actualizados. Hoy en día nos enfrentamos a un gran desafío y es la creciente población vegana, vegetariana, orgánica, en todo lo que se refiere a la alimentación y especialmente al rechazo creciente de la alimentación con productos de origen animal. Sin embargo, la producción animal crece en el mundo. Si miramos algunas estadísticas, nos dice que la producción de carne se estima en unos 229 millones de toneladas y que esta cifra se verá duplicada a 465 millones de toneladas en el año 2050 en el mundo, mientras que los lácteos subirán desde los 580 a los 1043 millones de toneladas en el mismo tiempo. Entonces, si crece la población que no consume productos animales, ¿qué debemos analizar nosotros como profesionales con respecto a este crecimiento? ¿Quién va a consumir esos alimentos? Es como la primera gran pregunta, profesor Gustavo. Muy bien, mucho gusto en acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a la doctora Patricia Sarria también por haber hecho esa introducción tan supremamente precisa. Yo quiero también comentar no solamente lo que son las nuevas tendencias, digamos, sociales en términos de alimentación, sino obviamente lo que para nosotros es la alimentación como tal, enmarcada en nuestra profesión como zootecnistas. Yo siempre soy muy recurrente cuando le pregunto a mis estudiantes ¿para qué estudiamos zootecnia? Entonces ellos siempre empiezan a decir, no, nosotros vamos a hacer producción animal, nosotros necesitamos, yo les digo, no señor, nosotros estudiamos zootecnia porque nosotros necesitamos producir comida. Exactamente. Entonces nosotros necesitamos producir comida dentro de ese marco que estabas diciendo hace un momento, dentro de un marco ético ante unas nuevas condiciones sociales que hoy en día nos están abordando y que nos modifican la forma como nosotros hacemos nuestra labor en el campo. Estábamos hablando hace un momento de nosotros como zootecnistas casi nunca estamos al frente de un individuo animal, siempre estamos manejando poblaciones, siempre estamos manejando digamos una cantidad de individuos que están enmarcados en un sistema empresarial pecuario, ¿sí? Y dentro de eso pues nosotros tenemos que insertarnos en esas nuevas maneras de cómo debemos llevar nuestra profesión y cómo debemos llevar esa producción pecuaria hacia lo que hoy en día se conoce como la responsabilidad social corporativa, que es un principio ético que muchas empresas también están adoptando. Primero,
que sea económicamente viable. Nadie tiene una explotación para perder, sí, para que no sea rentable, pero también tiene que ser socialmente justa. Ahí entonces entramos nosotros a evaluar lo que nosotros denominamos nuestros grupos de interés, porque también tenemos gente a la que atendemos, a nuestros clientes, para quién van nuestros productos, pero también tenemos personas dentro de la empresa y tenemos también gente que quiere que la empresa funcione. Entonces nosotros tenemos que propender también porque esos ambientes laborales dentro de las organizaciones también estén bien, pero que también la sociedad nos vea bien. ¿Por qué? Por todo ese montón de nuevas, digamos, imaginarios que la gente tiene para la producción animal, donde entramos todo lo que tiene que ver con bienestar animal, todo lo que tiene que ver con el uso inadecuado de algunas sustancias que muy probablemente ahorita vamos a tocar, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista ambiental. Entonces tenemos tres grandes ámbitos: el punto de vista económico de la empresa, el punto de vista social, tanto con la gente de adentro como con los externos de la empresa, y desde el punto de vista ambiental, porque tenemos también que asegurarle sostenibilidad ambiental y mínimo impacto también a nuestros consumidores y a la gente para la que estamos produciendo esas fuentes de proteína de origen animal. Muy bien, bueno, entonces esa es nuestra función social: producir alimentos de origen animal y sus derivados o subproductos para mayor bienestar de la humanidad. Pero entonces la sociedad que consume lo que producimos nos está cuestionando por algunas razones que además ya legalmente debemos vigilar. ¿Cuáles son las razones por las cuales muchas personas deciden disminuir el consumo de carne, por ejemplo? ¿Qué no les gusta de la producción animal, de lo que nosotros hacemos en nuestra profesión? El primer señalamiento es el maltrato animal. Hay en la producción industrializada un manejo bastante fuerte de espacios reducidos, de poblaciones animales hacinadas en empresas relativamente pequeñas, en espacios pequeños, pero muchos animales. Por ejemplo, en porcicultura tenemos cerdas encasilladas en espacios de 1,5 metros cuadrados. Ellas están allí durante 4 meses, que es su gestación. Solamente se paran, consumen alimento, consumen agua, se echan y descansan, pero no tienen posibilidad de hacer su comportamiento natural. También hemos visto en internet fotos de las personas que dicen: no consumamos animales, no queremos esto, no queremos sentirnos culpables de ese proceso de maltrato, y nos muestran fotografías, por ejemplo, de vacas que están en una especie de círculo que se mueve, y ellas simplemente defecan para poder obtener un estiércol y generar cantidad importante de gas en industrias pues muy grandes. Esa es la primera razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como zootecnistas desde el punto de vista ético para responderle a las personas y decirles si hay posibilidades de hacer una producción animal donde no nos sintamos culpables de que la producción se hace con maltrato? De hecho, hoy en día hay muchas organizaciones, organismos no gubernamentales que han presionado mucho los cambios en los modelos de producción animal. Ahorita mencionabas las cerdas en confinamiento. Los nuevos modelos han hecho que las cerdas vuelvan nuevamente a unos espacios mucho más abiertos, donde tengan una movilidad mucho más flexible, por llamarlo de alguna manera, donde tengan una posibilidad de tener un ambiente mucho mejor para ellas. Lo mismo pasa con la avicultura. Y también estamos encontrando a ese respecto unos grupos de consumidores activistas que están pagando mucho mejor por los productos que tienen esa connotación de bienestar animal. Un ejemplo de ello es el huevo de la gallina feliz, ¿sí? Donde se le demuestra a la gente que, digamos, es una producción avícola para huevo
dentro de unas condiciones, digamos, muy cómodas para el ave y que el ave puede perfectamente también producir sin necesidad de estar metido en una jaula o en un espacio muy pequeño. Lo mismo entonces empieza con los temas de ganadería, de producción de leche, donde también están empezando a hacerse, digamos, pues como presiones hacia el bienestar animal, esos confinamientos tan supremamente inflexibles también están siendo cuestionados y se está demostrando que se puede producir, digamos, dentro de esos parámetros técnicos que estábamos hablando hace un rato, de una manera eficiente, digamos, propendiendo por un mínimo daño, pues como al bienestar de los animales en producción. Sí, eso acompañado también del sacrificio, que es quizá nosotros como docentes de zootecnia lo que debemos enfrentar con mayor dificultad para convencer también a nuestros estudiantes y por supuesto a los consumidores del proceso de beneficio que se debe hacer para los animales. ¿Qué es lo que hace la ley alrededor de este tema? Buscar por todos los mecanismos que los animales que sacrificamos para nuestro beneficio se hagan de una manera que el animal no sienta miedo, que no sienta dolor, que se haga de una manera rápida y que sí lo necesitamos, o sea, realmente el consumo de carne como tal, de proteína de origen animal es muy valiosa para la humanidad, no solamente porque el contenido de proteína es muy alto, sino porque además tiene contenido de hierro que nos ayudan para que no tengamos anemia, para que los niños crezcan saludables. Entonces es muy importante el consumo de proteína animal. Algunas vitaminas como la K no se encuentran sino en el complejo B, la digestibilidad de esa proteína es muy alta comparada con la digestibilidad de proteínas de origen vegetal como las leguminosas, o sea, tenemos mucha mayor digestibilidad de las proteínas de origen animal y por eso consideramos que realmente la zootecnia y la producción animal deben estar en la vida nuestra. Ahora, también es importante decir que no estamos descalificando para nada pero la producción vegetal y la alimentación con proteína de origen vegetal, que también es muy importante y también es muy apreciada y es un complemento absolutamente, digamos, valioso para lo que es el consumo también de proteína de origen animal. Sí, yo pienso que ese es un punto fundamental. La otra posición es el consumo de huevos y el consumo de leche, de lácteos, que no requieren el sacrificio animal y que también son parte de nuestros esquemas de producción. Hacerlo de tal manera que el animal tenga una vida feliz, una vida saludable, una vida cercana a su comportamiento natural. Yo recuerdo un evento muy interesante que hubo en la Universidad de Antioquia alrededor del bienestar animal y una doctora canadiense nos hablaba sobre la importancia que las aves de dejar que los animales tengan el comportamiento natural. Por ejemplo, ellas requieren echarse tierra, ustedes raspan y se bañan con tierra, o sea que permitir que ese proceso se haga en producciones animales es fundamental. A veces es muy difícil si las industrias son demasiado grandes, o sea, aunque ya hemos visto avances interesantes con empresas grandes en el país, es importante que este tipo de ejemplos permeen muchas más industrias para que los humanos también o los consumidores nos sintamos que no estamos haciendo un sacrificio demasiado fuerte con los animales. El otro punto es la degradación de los ecosistemas. Entonces, la producción animal, si nosotros nos ponemos a revisar cuáles son las principales causas de los gases de efecto invernadero que generan cambio climático y que nos tienen alterado la temperatura del mundo en muchas regiones y con unas proyecciones devastadoras sobre la humanidad. Por ejemplo, el calentamiento global llevaría a que crece el nivel del mar y anega las costas y muchas ciudades están situadas
en las costas. ¿Qué pasa con la producción animal y el calentamiento global, profesor Gustavo? En este momento se le echa la culpa de mucha producción de esos efectos, de esos gases de efecto invernadero a la producción bovina. Pero no obstante, la producción bovina sigue siendo uno de los aspectos más importantes de producción, no solo de carne, sino, ya lo mencionaste, de lácteos alrededor del mundo. De hecho, pues, digamos, no solamente el consumo de carne de cerdo, que es el más alto en el planeta, seguido por el de pollo, es importante, la producción bovina es importante, pero más allá del consumo de carne bovina está la producción de lácteos y sus derivados, que también está creciendo y se está demandando mucho por la misma naturaleza que tiene un alimento lácteo, pues que creo que no vale la pena gastarnos aquí la importancia pues del consumo de lácteos. Así, para muchas personas de pronto haya que modificar esta leche para que sea saludable, porque se le adiciona a algún componente o se le quita algún otro, pero igual estamos enfrentados a ese reto de cómo hacer que la producción bovina tenga también unos efectos mínimos sobre lo que tiene que ver con las producciones de efecto invernadero. Hay muchos investigadores que inclusive están haciendo en este momento análisis de cómo es esa producción de metano, que es el principal componente pues, que afecta esta condición, y cómo reducir esas producciones para poder hacer una producción ganadera sostenible, o por lo menos de mínimo impacto ambiental, que también es lo que nos interesa. Sí, en ese sentido, pues hay investigaciones alrededor de los sistemas agrosilvopastoriles o silvopastoriles, donde los animales están en potreros que no están a libre exposición, sino que tienen árboles, y esos árboles son sumideros de carbono. Mitigan muchos efectos, correcto. O sea que de alguna manera podríamos decir que equilibran el efecto de eructar metano que se va a la atmósfera, pero que a la vez estamos captando carbono, que es otro gas de efecto invernadero, en los tallos y las hojas de los árboles, que están sirviendo también para el consumo de los animales, como es el caso de la leucaena leucocéfala. O sea, es una de las plantas que se ha utilizado muchísimo en el país. En el Valle del Cauca tenemos ejemplos bonitos de sistemas ganaderos medianos, o sea, no son pequeños, son medianos. En la costa también hay muchos sistemas en esa línea de mitigar estos problemas de gases de efecto invernadero. La otra razón por la cual se castiga muchísimo a los bovinos, hablando de los bovinos, es que se talan áreas gigantescas para hacer potreros. O sea, realmente nuestro país, que es un país altamente consumidor de bovinos, es un país potrerizado. Está priorizado dentro de la distribución de las áreas agrícolas la producción de pastos. ¿Cómo se establecieron esos pastos? O sea, ¿y cómo crece esa potrerización? Destruyendo bosques. Entonces nosotros como zootecnistas debemos vigilar que no aumentemos la tala de bosques para hacer potreros. Al contrario, que en lugar de aumentar el potrero, aumentemos el área de zonas protegidas, especialmente las zonas que son más pendientes. Por ejemplo, en los Andes tenemos zonas de pendientes altas, y allí es fundamental que no tengamos pastoreo directo, sino que hagamos una producción distinta. Acabamos de ver en Nariño, nuestro colega Arturo Gálvez de la Universidad de Nariño, él tiene un proyecto bien interesante alrededor de utilizar esas franjas difíciles de pendientes altas para producción de miel. Entonces, en ese sitio siembra todos los árboles, arbustos y plantas de porte bajo que tengan flores y que favorezcan la producción de miel. Tiene una producción de miel y todos los subproductos de la miel, incluso vino a partir de miel. O sea que es abrir nuestro espectro de conocimiento para buscar la forma de tener menos impactos sobre la naturaleza y sobre esos problemas ambientales que nos tienen muy preocupados a los humanos
en el año 2018 y en los venideros. Yo quiero complementar ese aspecto también de cuidar los ecosistemas, en especial los que ofrecen alta fragilidad y que nuestros campesinos, muchas veces por necesidad, los ocupan para eso. No solamente está nuestro papel como zootecnistas, como digamos los que somos responsables de evitar que se haga un daño ecológico mayor, también tenemos que considerar que aspectos gubernamentales puedan apoyar y puedan reforzar ese tipo de comportamientos. En Brasil, por ejemplo, se castiga muy fuerte las ganaderías que están surgiendo a partir de la ampliación de la frontera selvática con el Amazonas, y está siendo fuertemente penalizada, obviamente desde el punto de vista de los precios, de los precios de pagados al productor, ese tipo de producción que está poniendo en riesgo esos recursos naturales importantísimos. Sí. Ese es uno de los puntos claves. Hay otro punto que es muy álgido, acabamos de llegar de un congreso de agroecología donde se habló muchísimo de los transgénicos. ¿Quiénes consumen o cuáles son los productos transgénicos por excelencia en el mundo? Son el maíz, la soya y otros, pero digamos que esos son los que tienen una mayor dinámica de producción. Incluso en el país los cerdos y las aves se alimentan con soya y con maíz importado. Y esa soya y ese maíz importado viene generalmente de Argentina, de Bolivia, de Estados Unidos, donde la producción se hace en buena medida en grandes campos, donde los avances tecnológicos han llevado a maíces y soyas modificadas genéticamente para poder utilizar herbicidas como el glifosato en su manejo. Entonces, tenemos una cuestión ética compleja alrededor de esta dinámica, que es una dinámica comercial gigantesca en el mundo, pero que nosotros como profesionales, y especialmente como docentes, debemos analizar y debemos proyectarlo a nuestros estudiantes y a los consumidores colombianos alrededor de esta dinámica. Lo ideal sería que los animales consumieran alimentos lo más naturales posibles, hasta donde podamos, que consumieran alimentos producidos en el país, hasta donde podamos, que esos alimentos no generen, ¿cómo diríamos?, incertidumbre en los consumidores. Eso es muy, muy importante, porque hay registros alrededor de animales que pueden generar alergias o de personas que pueden generar alergias cuando consumen alimentos modificados genéticamente. Entonces, consideramos que es un tema importante de profundizar para que podamos tener una producción animal colombiana que genere muchísima más confianza y que no sean razones para que algo tan valioso como la producción de carnes, de huevos, de leche, que las necesitamos tanto para la alimentación, se vuelva un obstáculo ético para los consumidores. De acuerdo. Hay otro punto también acerca de eso, de la utilización de algunas sustancias también para la misma producción animal. Ahí entramos nosotros con promotores de crecimiento, antibióticos y una gran cantidad de sustancias que muchas empresas de agroquímicos están comercializando para incrementar la producción de nuestras especies animales, y ahí tenemos también un punto muy, muy álgido para mirar cómo es el impacto o cómo afecta eso nuestra salud como humanos, ¿cierto? Recordemos que hace poco hubo un boom en las redes sociales respecto a las hormonas en los pollos. No quiero mencionar más nada porque creo que todo el mundo conoce el caso, pero es también que nosotros, no solamente como profesionales de la producción animal, también tenemos que ser unos comunicadores y unos
unas personas que informemos también a la gente de cuál es la verdad sobre la producción animal, sobre cuáles son esos riesgos en que la gente puede incurrir o no, y que nosotros como profesionales seamos conscientes de que no vamos a afectar o no vamos a poner en riesgo la salud de las personas consumiendo alimentos que tienen, digamos, componentes que no son sanos y que afectan la inocuidad de los alimentos. Exactamente, eso es fundamental. ¿Y de quién depende en buena medida qué se le da a los animales y qué no? De los zootecnistas. Somos profesionalmente los preparados para formular dietas. Entonces en esas dietas están todos estos aditivos. Debemos, antes de decir, no, es que se usa este producto, concientizarnos más y profundizar más alrededor de cada uno de estos productos, cuáles son las posibles dificultades que pudiera generar, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, de resistencia. Y esa resistencia entra a los animales, o sea, si les vamos a dar, por ejemplo, antibióticos a los cerdos durante toda su etapa de vida, o a las aves durante toda su etapa de vida, eso productivamente es bueno, porque además de eso son promotores de crecimiento, pero éticamente puede tener muchísimos cuestionamientos. De hecho, los médicos, que a veces no son tan amigos de la producción animal, empiezan a decir, no, allí hay problemas, porque cuando vamos a tratar una enfermedad muy fuerte, una infección fuerte en los humanos, empezamos a ver que se están generando resistencias a los antibióticos y se complica la atención en salud. Entonces ese es uno de los temas que debemos como zootecnistas enterarnos mucho más, profundizar más y tomar decisiones éticas, no solamente rentistas. Correcto, y ahí hago yo también un poquito pues como hincapié, ahí sí en nuestra ley de ética profesional, el artículo 5, por ejemplo, habla mucho de mantenernos muy bien preparados, muy bien ilustrados sobre lo que hacemos en nuestra profesión, a fin de no cometer errores que inclusive la ciencia nos ha demostrado que anteriormente los cometimos y que ya por fortuna se tienen regulaciones y se tienen experiencias donde el asunto es no replicar y no llevar a la realidad una cosa que no se utiliza o que no es benéfica para los consumidores y para los animales. Muy bien. Bueno, el otro punto son los excesos de consumo de proteína. También generan problemas, o sea, con toda esta cantidad de alimentación animal y todo el negocio internacional que se mueve alrededor del maíz, de la soya, del glifosato, de muchos productos que son aditivos dentro de las formulaciones, la parte médica pues promueve la utilización de estos productos adicionales en las fórmulas, genera dificultades para los consumidores y para la profesión. Entonces, pero toda esa producción de carne, ¿hacia dónde va? Hay un sentido ético también alrededor de tanta producción de alimentos y cómo es la distribución de esos alimentos. En este congreso último que tuvimos en Guayaquil hace 2 semanas, se dice, bueno, pero es que estamos en el año 2018, estamos ya produciendo la cantidad de alimentos que necesitaría la humanidad en el año 2050. Esa es una cosa bien paradójica, ¿cierto? No sé si muchas de las personas que nos están viendo, a pesar de que el problema del hambre en el mundo es un asunto gravísimo, se pierde o se bota el 30% de la producción de alimentos. O sea, el problema no es la producción, sino cómo hacer llegar esos alimentos a las personas y cómo los vemos nosotros. Ahora, volvamos otra vez a tu caso de la producción bovina y de la producción animal en general, donde también estamos enfrentados a ese reto de producir de una manera viable, ecológica y socialmente. Y socialmente, que es muy importante
precisamente ahora estaba hablando de esos grupos activistas, de esos grupos de consumidores activistas que están preparados y valoran mucho, digamos, la producción de tipo orgánico, que es muy importante. Sí. La producción de tipo orgánico obviamente pues evita el uso de todo ese tipo de sustancias de que estamos hablando en este momento y hace que, digamos, se haga una producción dentro de un marco de comodidad también para el animal. Si bien es cierto que no lo vamos a comer a lo último, ¿cierto? Pero finalmente para eso es que nosotros, digamos, tenemos nuestro papel en la producción animal. Seguimos nuevamente recordándoles a todos quienes nos están siguiendo que nosotros los zootecnistas estamos siendo preparados para ser productores de alimentos. O sea que es importante consumir carne, pero no consumir excesos, porque además nos causan también problemas de salud. Es correcto. La obesidad es un problema que está creciendo en el mundo y especialmente los países que tienen mayor desarrollo, pues tienen también mayores problemas de salud, mayores problemas de personas con riesgos cardiovasculares, con problemas de alergias, con problemas de inflamaciones. Entonces, si bien es cierto que la carne es muy sabrosa, que la necesitamos y es muy saludable consumirla por todas las condiciones que presenta, también si la consumimos en exceso nos puede enfermar. Entonces, en el mundo sí necesitamos producir carne, pero no necesitamos producir excesos ni fomentar el consumo excesivo de carne, sino dietas balanceadas. Es correcto. Que nos permitan estar en condiciones saludables. Y además de eso, si esa comida y esa carne es producida de una manera ecológica, que nos llena de satisfacción consumir y aportar cuando compramos 1 kilo de carne. Socialmente justa, que está beneficiando a una comunidad o a un grupo de campesinos que son los que la están produciendo, ¿sí? Eso es como nuestro gran reto en este momento como zootecnistas y también desde nuestra parte ética. Fomentar el consumo saludable. Hay una cosa y es que hoy en día, hablando un poquito de eso, haciendo un paréntesis, no se habla de desnutrición, ya los indicadores no hablan de niveles de desnutrición, sino que cambiaron la palabra por niveles de malnutrición, en donde se toma en cuenta no solo el lado de la falta de alimentos, como el lado del exceso de alimentos, que también se ha vuelto un problema de salud pública para muchos países. Sí. Y además de esa malnutrición tenemos la desnutrición, o sea que también en el mundo si producimos tantos alimentos que no tengamos necesidad de botar esos alimentos y de generar además problemas de contaminación, sino que haya procesos, por ejemplo, de mercados del mismo gobierno que compre alimentos para llevarlos a cumplir además funciones constitucionales de brindar alimento y garantías de alimento a los más desprotegidos. ¿Quiénes son esos? Los niños, los ancianos, las personas que están en estado de indigencia. O sea que la distribución de esos alimentos también nos compete a nosotros como ética de la profesión. Buscar la forma en que lleguen realmente a los consumidores que los requieren. Hay un asunto que es allí un poquito álgido y es el hecho de que la comida es un bien, o sea, la comida no es gratuita. En algunas sociedades de pronto menos relacionadas con las grandes urbes, algunas comunidades indígenas, entonces hay una producción social del alimento y una distribución social del alimento. Pero nuestra sociedad moderna, urbanizada y demás, no, dice, ¿quién tiene comida? El que tiene dinero. Y el que tiene comida de buena calidad. Y comida de buena calidad además y sana. Entonces también tenemos que buscar la forma en que esa comida sana, buena, saludable, que no nos enferme, sino que nos ayude a mantenernos sanos, debe llegar a la mayor cantidad de personas. En ese sentido, y yo creo que ya para finalizar más o menos las ideas, se promueve muchísimo la producción
familiar de alimentos. Es correcto. Allá iba yo también un poquito, también a que hiciéramos un poquito de énfasis porque de pronto estamos encasillados a la producción en gran volumen, en nuestras fincas grandes, donde tenemos 300, 400 cerdas de cría, donde tenemos 50.000, 60.000 pollos. También tenemos la producción de pequeña escala del campesino. Exactamente. Que lo hemos tenido muy abandonado además. O sea, no solamente las políticas del Estado, apenas en este momento los profesionales del agro vemos algunas directrices, gracias a la coyuntura que vive el país actualmente, hacia un desarrollo rural. Y ese desarrollo rural se logra con tecnología, pero no es tecnología de grandes insumos, de muchos insumos, es tecnología de entender mejor el funcionamiento de esas pequeñas unidades productivas, que además no son productivas solamente, sino que son la forma de vida de muchos pobladores del país. De hecho, esa agricultura familiar tiene menos tierra, o sea, tiene el 25-30% de la tierra en el mundo, pero produce más del 50% de la comida directa que nosotros consumimos. Si miramos un plato colombiano, miramos por ejemplo los frijoles. ¿De dónde vienen los frijoles? De producción campesina. ¿De dónde vienen las lechugas? De las hortalizas que tienen las zonas productoras de Antioquia, de Nariño, de las regiones de Cundinamarca, y son pequeñas parcelas. Y esa producción la hacen familias que viven en esos sitios. Entonces mucha producción, o sea, mucho del plato nuestro está en esas pequeñas unidades. Sí, inclusive en el centro del país, en lo que es la sabana cundiboyacense, mucha de la producción láctea también es del pequeño campesino. Y aquí viene otra tarea ética nuestra, el extensionista. Muy bien. Nuestro papel cómo le vamos a enseñar a ese campesino, cómo le vamos a llegar a él con ese paquete. Primero, que le generemos credibilidad, porque ese es un asunto que también tenemos, digamos, es un reto, porque la gran mayoría de nuestros pequeños productores tienen unas prácticas que son ancestrales y que llevan muchísimos años haciendo y que probablemente vayan en contravía de muchas de las cosas que ya hemos hablado, como de pronto el mínimo impacto ambiental y demás. Y cómo vamos a llegar nosotros con un paquete de ideas que le digan a él: señor, su producción va a ser mejor de la que tiene usted en este momento, usted como familia va a vivir mejor y va a poder vender su producto a un mejor precio para que usted a su vez tenga una mejor calidad de vida. Eso está muy bien, doctor Gustavo. En agroecología, bueno, yo me he dedicado a ese estudio desde hace ya varios años. En agroecología, más allá de paquetes, que es interesante desde el punto de vista de los principios técnicos para una producción que sea saludable, que sea bien manejada, que los animales crezcan o produzcan huevos o leche de una manera interesante, rápida, lo que le interesa a la mayoría de las personas que invierten en un proceso productivo que finalmente se vende, lo que buscamos es, más que paquetes, es unos principios. Correcto. ¿Sí? O sea, no decirle, vea, es que esto está así y el procedimiento es primero esto, segundo esto, no. Y la fórmula es aplíquele esto, llévele esto, dele esto. Es más entender la naturaleza y el medio en el que se desenvuelve esa producción, partir de los conocimientos ancestrales que muy bien menciona el profesor Gustavo, analizar unos principios fundamentales. Por ejemplo, el reciclaje de nutrientes. Entonces es interesante que en esa pequeña agricultura, si yo no quiero aplicar muchísimas fuentes de minerales como fósforo, como potasio, pues esos minerales están en las excretas animales. Entonces, si voy a hacer producción de vegetales, pues es muy importante que yo recicle esos estiércoles animales, que sean bien manejados para que logren llegar a esa producción agrícola que necesita esos nutrientes para poder hacer un reciclaje y contaminar menos el planeta. Nuevamente volvemos entonces a esa responsabilidad nuestra como que tenemos que producir de una manera ecológicamente viable también y mínimo impacto ambiental.
Hablando un poquito de nuestras economías campesinas, yo llevo un tiempo trabajando en el tema de los agronegocios. Y hago énfasis en la palabra agronegocios porque pues, realmente muchas personas podrían inferir que cuando estamos hablando de agronegocios estamos hablando de grandes empresas productoras de carne o grandes empresas productoras de vegetales. No, ahí estamos nosotros pensando mucho en también esos pequeños productores, cómo es la mejor manera que ellos puedan también hacer una producción limpia, una producción rentable y una producción también que sea socialmente aceptada. Y ese es un punto fundamental también que tenemos que hacerlo también para ese tipo de desarrollo rural que estábamos hablando, para que nuestras personas se queden en el campo, podamos asegurar una alimentación sana y una permanencia de ellos también en el campo, porque ven de eso una actividad también atractiva. Claro. O sea, los jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes rurales que se queden en el campo, que sea atractivo, los negocios que ellos puedan desarrollar en las zonas que bien conocen porque nacieron allí, crecieron allí y luego empiezan a sentir el gran reto? Sí. O nos vamos a la ciudad y nos volvemos citadinos y abandonamos todo ese proceso hermoso del campo, que además es una forma de vida bonita, de ambientes sanos, o sea, muchos de nosotros citadinos hoy en día estamos buscando estar en el campo. Estamos volteando el asunto, queremos irnos a descansar al campo y no quieren ir a buscar las oportunidades a las ciudades porque no les parece que su vida rural tenga futuro, pero es precisamente por eso, porque tenemos que cambiar el modelo, tenemos que cambiar, como decimos en algunas veces, tenemos que cambiar el chip y decirle, mire señor, lo que usted hace no solamente es importante, sino que usted puede vivir y puede vivir decentemente de su producción agraria, en especial cuando estamos hablando de producción animal también. Sí. Si nosotros hacemos atractivo el campo, o sea, si le ayudamos con la visión que tenemos profesional a analizar todo ese sistema hermoso que hay en el campo, donde hay animales, donde hay producción de comida, donde hay verduras, donde hay frutales, donde se respira aire puro, donde hay paisajes bonitos, podemos lograr hacer una dinámica distinta en esos sitios, que los citadinos estemos cada vez más añorando estar en esos espacios, para que las personas que están allá y especialmente los jóvenes rurales valoren esos espacios tan ricos, tan maravillosos que tenemos en nuestra gran diversidad colombiana. Ayudar con la ciencia occidental a mejorar lo que la ciencia empírica o el conocimiento empírico que tienen esas comunidades ancestrales en esos sitios, hagan producciones más atractivas para el consumidor, entre ellas, por ejemplo, consumir alimentos frescos. Correcto. Hoy en día los alimentos se transportan hasta 2.500 kilómetros, o sea, eso es una barbaridad. Tener alimentos en un buque de océano a océano, o sea, eso es muy desgastante para el planeta, en recursos energéticos, en personal, es muy complejo. ¿Por qué no consumir un maíz, por ejemplo, que se produce en las mismas veredas? Y que los ciclos, que también es otro de los principios agroecológicos, los ciclos de comercialización sean cortos. Es correcto. Y que los mismos campesinos puedan producir la comida no solo para ellos, sino para sus especies animales. Perfecto, producir carne orgánica, producir huevo orgánico, generar una dinámica distinta. Los consumidores pueden llegar, por ejemplo, a visitar el productor que le está generando su alimento, establecer una relación directa con ellos, decirle, me gustaría que tener huevos más colorados. ¿Cómo hacemos yo quisiera comerme un huevo más colorado, quisiera comerme un huevo que no se explaye en la cacerola, sino un huevo que tenga firmeza? ¿Cómo hacemos para lograr eso? Y ahí es donde siento que debe direccionarse también el estudio académico, científico de las universidades,
para dar respuestas a esos productores colombianos valiosos. María del M nos dice cuál es nuestro pensamiento de una publicación que salió la semana pasada en el diario español El País en cuanto a que los veganos están exigiendo que no se ordeñen las vacas porque es maltrato animal. Es lo que hablábamos inicialmente. Si nosotros estudiamos muy detenidamente el proceso de ordeño, donde uno va a una granja lechera y observa cómo los animales vienen dispuestos al ordeño, o sea, nadie los está empujando, nadie los está golpeando, ellos vienen al ordeño porque son animales que están hechos para una producción alta de leche. Si no evacuamos la leche, entonces se van a enfermar. Y ellos vienen por sí solos al ordeño. De hecho, si alguna mamá nos está viendo en este momento, tienen que haberse acordado alguna vez que cuando se llena la glándula mamaria duele. Y se puede enfermar. Exacto. Podemos tener una mastitis. Claro. Exacto. Entonces, realmente lo que hay que hacer es un ordeño adecuado, limpio, libre de maltrato, ¿cierto? Que nos permita tomarnos una leche saludable. Isa Bolaños dice que hagamos mucho más énfasis en la idea de que los animales no se les da hormonas en la producción, ya que en la gente común esto es lo que uno escucha. Y se quejan de que los animales se le dan hormonas y eso se vuelve una excusa para no consumir proteína de origen animal. Eso es un tema bien interesante. Nosotros hablamos ahorita del uso de promotores de crecimiento en producción animal, que son sustancias que, digamos, son vigiladas desde el punto de vista de la salud pública. También hablamos de que lo ideal es que no se utilicen. Claro. Lo ideal es que no se utilicen. De hecho, estoy casi seguro que en Colombia la gran producción de proteína de origen animal es libre de ese tipo de asuntos, porque pues también eso incrementa costos de producción, ¿cierto? Pero no obstante, digamos pues que tenemos que asegurar nosotros esa inocuidad del alimento al momento de llevarlo al consumidor final, llámese carne, llámese huevo, llámese leche, ¿cierto? O carne de pollo, que es una de las que más mala fama tiene, pero que es producto también de un asunto que también nos tiene que tocar a todos, y son las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes para la comunicación hoy en día. De hecho, estamos trabajando un poquito en todo lo que tiene que ver con Big Data y todo ese boom de las redes sociales, pero las redes sociales pueden ser tan benéficas para promover una noticia como tan perjudiciales para cambiar la opinión de una persona con una mala información que se pueda dar. Y ese tipo de informaciones de la adición de hormonas en los alimentos es una mala información adicionalmente. Posiblemente tenemos algunos profesores incluso de la Universidad Nacional de Palmira me dicen, pero Patricia, la mayoría del ganado es implantado. O sea, ¿qué podemos decir alrededor de eso? Yo pensaría que es cierto, o sea, muchos novillos en Colombia, para mejorar el crecimiento, el productor tiende a poner unos implantes hormonales y ayudar a que su crecimiento sea más rápido. ¿Qué respuesta podemos tener alrededor de esto? Avanzar tecnologías que no tengamos que acudir a ese tipo de procesos, porque ya cada vez nuestros consumidores son más formados, mucho más informados. Tenemos una circulación de información que usted simplemente hunde un botón y ya tiene muchísimos comentarios y artículos científicos alrededor de un tema determinado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el profesional y el productor? Mantenerse al tanto de esas líneas, y si es un mandato del consumidor cuestionar algunas prácticas, informarnos mejor acerca de las posibilidades dañinas que pueda tener algún tipo de estas prácticas. Si no lo tiene, entonces presentarlo y argumentarlo muy bien y difundirlo muy bien,
Y si vemos que aún así hay alguna reticencia del consumidor al consumo de animales que son implantados, pues buscar la forma de generar productos que no lo tengan. Correcto. Y tener ese valor agregado. Esta carne producida en tal finca, ubicada en tal sitio, es libre de implantes hormonales. Ahí entramos en un tema muy interesante que tiene que ver con la trazabilidad, y es una práctica que nosotros en Colombia todavía tenemos muy atrasado en producción bovina, que obviamente pues digamos en los países más desarrollados en producción bovina ya es un por supuesto de la producción, y que pueden darle cuenta al consumidor de cómo fue producido ese filete que están encontrando ellos en las góndolas, de dónde viene, con qué fue alimentado, etcétera, etcétera. Ese es el futuro de la zootecnia. Alimentos sanos, ecológicamente producidos, que no generen rechazo en el consumidor, y que busquemos la forma en que realmente sea un alimento y no un problema para la salud humana, sino decir, con 50 gramos de proteína, 60 gramos de proteína que usted consuma es suficiente, y que ojalá esa proteína que consuma sea producida de la mejor forma, libre de sustancias que usted o la opinión pública en el mundo, por ejemplo, los procesos animalistas crecen, nos hacen una fama terrible de la forma como producimos. Entonces, si realmente nosotros queremos sustentabilidad en nuestra profesión y queremos seguir brindando un bien social, un bienestar a la humanidad, debemos estar muy atentos a esas corrientes, porque nos están diciendo, por ejemplo, en Europa es prohibido tener cerdas en jaula. Es correcto. Ninguna cerda puede estar enjaulada. Y gallinas, todas tienen que ser del piso. Todas están en piso. En los gallineros campesinos agroecológicos, en los faros agroecológicos que nosotros conocemos en el país, ¿cómo producen las gallinas? En corrales de 40 animales, donde ellas descansan, duermen y ponen y comen, pero que además tienen unos espacios de pastoreo de 600 metros, por ejemplo, cuadrados, donde ellas salen, se echan tierra, abren las alas, se sienten libres, corretean, comen pasto, comen pequeños insectos que pueden haber allí. Y eso, cuando yo llevo el consumidor de esos huevos a ese sitio, le va a parecer que es un gran alimento, o sea, se va a sentir mejor consumiendo ese tipo de alimento que de pronto comprándolo en una parte donde solamente se vende un huevo de animal que está producido en condiciones muy distintas, hacinado, sin mucha posibilidad de moverse, y eso vamos ganando espacio. Aquí hay un par de inquietudes que ya sí tienen que ver mucho con la ética, y es que dicen ambas inquietudes, Ramón y Camilo, dicen que el inconveniente principal de los antibióticos es que no se respetan los tiempos del retiro, ni las cantidades aplicadas. Eso ya sí es un problema netamente de la ética profesional, porque la ley castiga eso. La ley, inclusive cuando hablamos por ejemplo, de leche, ¿cierto? De leche, que es, digamos, uno de los casos más frecuentes de encontrar residuos de antibióticos en ella, las mismas empresas productoras, industrializadoras, castigan la presencia de estos sustancias en el alimento. Pero también desde nuestra ética, de nuestra formación, saber, señor, esa leche no se puede vender. Lógicamente eso entra en contravía con la rentabilidad del negocio, ¿sí? Hay un conflicto gigante de intereses. Es correcto. En ese punto yo quisiera retomar las discusiones. Tanto el profesor Gustavo como yo somos jueces de alguna manera de los profesionales, tanto veterinarios como zootecnistas en el país. Y tenemos generalmente discusiones alrededor de qué es lo que el profesional ha debido hacer. Muchas veces en las producciones industrializadas hay profesionales al frente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de tomar la decisión
de continuar con un tratamiento antibiótico a pesar de conocer con propiedad los momentos de retiro. Es del profesional. En últimas, es del profesional. Es el que firma la utilización de determinado tipo de medicamento. Entonces, como profesionales debemos ser muy éticos y dejar muy claro que deben cumplirse esos tiempos de retiro. Nuevamente viene nuestra credibilidad, claro, porque entonces el dueño de la finca nos va a decir, ¿cómo voy a perder toda esa leche? Porque entonces viene otra vez nuevamente ese conflicto de intereses. Claro. Y dice, no, pero es responsabilidad del dueño de la empresa, pero el que carga con la es el que carga con la responsabilidad. Es correcto. Y eso debemos expresarlo a las personas que de pronto dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta producción? Hay formas de reciclar ese tipo de alimentos que no van para el consumo humano directo. Es correcto. Podemos buscar opciones a ese tipo de... Ahí están también los nuevos retos de la producción animal. O no utilizar antibióticos. Ese es también el reto. Buscar fuentes alternativas, por ejemplo, las bacterias ácido-lácticas. Si nosotros buscamos que en el tracto digestivo de los animales lleguen bacterias ácido-lácticas, vamos a disminuir muchísimo la cantidad de bacterias que pueden generar diarreas y por tanto vamos a disminuir la utilización de antibióticos. Entonces, en lugar de pensar que solamente con antibiótico podemos producir, nos encasilla de una manera muy difícil, porque de todas maneras las producciones, muchas de ellas son negocios. O sea que debemos buscar opciones. Estamos adelantando trabajos, por ejemplo, en la universidad, utilizando lactosueros en lechones destetos, no como fuente de alimento, porque ellos además tienen algunos nutrientes como azúcares y demás, sino más como fuente de bacterias, porque esa es una de las ciencias que nos puede dar muchas respuestas a la producción ecológica, a la producción con menos insumos. Es una ciencia hermosísima que brinda muchísimas posibilidades. Por ejemplo, los médicos nos dicen que es que no entendemos por qué le tenemos tanto miedo a los microorganismos, si tenemos más microorganismos que células en nuestro cuerpo. Entonces, es realmente entender el equilibrio que debe tener en microorganismos, en población microbiana, un ser vivo, más allá de atacarla per se. Si los animales están estresados en una producción intensiva, son mucho más sensibles a tener enfermedades. Y la única forma de poder solucionar enfermedades en esos sistemas donde los animales están estresados es aplicando medicamentos y hacer choques. Y luego entonces el otro conflicto, entonces ¿qué hacemos con esa gran cantidad de producción? No, vendámosla de todas maneras. O sea que yo creo que allí hay unos sentidos éticos fundamentales para la producción animal, para los zootecnistas, que debemos revisar cuidadosamente. Exacto. Aquí, como para finalizar el grupo de inquietudes que nos han manifestado, uno que toda la vida ha sido, digamos, una contraposición entre lo técnico versus lo rentable o versus lo económico. Siempre entonces nos están diciendo, pero es que también hay que tener ese equilibrio de cómo hacer técnicamente posible una cosa que sea rentable, porque nos dice la persona pues, que nos hace la inquietud, formula la inquietud, que dice que en la práctica en la mayoría de las funciones no se ve la relevancia entre lo que es la rentabilidad versus el sentido científico, ¿cierto? Justamente nosotros los zootecnistas, y de hecho por ahí es donde nos van a evaluar en cualquier tipo de producción, no es ni siquiera por lo bien que tratemos los animales, aunque haya sido, digamos, toda la materia de la conversación que hemos tenido durante esta mañana, sino que también las empresas tienen que ser rentables. Claro. Hablamos nuevamente, son tres áreas: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Y tengo una muy interesante, dice, Alfonso nos pregunta, ¿es posible tener un equilibrio entre la parte ambiental, económica y social en la parte pecuaria? Justamente ese es el reto. Y yo creo que sí, o sea, de hecho en el país ya tenemos unos ejemplos
valiosísimos alrededor de este proceso. En el Valle del Cauca, y también conozco profesionales en Antioquia, que trabajamos, por ejemplo, con la red de mercados agroecológicos. Correcto. Y esa forma de producción agrupa unas 200 familias, 300 familias con tendencia al crecimiento. Familias campesinas que trabajan, estudian, hacen ferias, se reúnen alrededor de temas de cómo mejorar su producción, cómo mejorar su comercialización. Familias que tienen producciones medianas e incluso grandes alrededor de cómo tener cerdas en pastoreo, por ejemplo. Y no son 5 cerdas, o sea, son 100, 200 animales, y buscar la forma de que ellas estén en un medio natural y puedan generar una alimentación más ecológica. Correcto. Los sistemas silvopastoriles son esquemas que no solamente están en Colombia, sino que crecen en Latinoamérica de una manera interesante. Y en fincas, o sea, no, todos sabemos que la mayoría de fincas ganaderas son fincas grandes, entonces no estamos hablando simplemente de producciones familiares campesinas o afrodescendientes o indígenas, son realmente haciendas ganaderas, pero cuando tocamos la conciencia del dueño de esos medios de producción, y que muchas veces también son profesionales que nos pueden entender más fácil todo este discurso, logramos convencer y generar profesionales incluso mucho más felices, o sea, llenos de amor por lo que hacen, claro, entusiasmados por buscar la forma de hacerlo mucho más interesante, bonito, ecológico, socialmente justo. Y creo que ahí es donde debemos apuntar. Ese es el reto de la zootecnia. Creo que ese es nuestro futuro, profesora Patricia. Creo que hemos pues como hecho un paso pues digamos muy interesante sobre la nueva zootecnia, la nueva producción animal, sin dejar de ver el objetivo fundamental. Nuevamente, los zootecnistas existimos para producir alimentos de origen animal para bienestar de las personas, sin descuidar el bienestar de quien nos lo provee, es decir, de sus mismos animales. Y además yo finalizaría con un punto alrededor de los humanos y el resto de los seres vivos. O sea, realmente el planeta no es de los humanos, nosotros lo hemos apropiado, pensamos que debe hacerse lo que nosotros pensamos para nuestra conveniencia, incluso ni siquiera para satisfacer nuestras necesidades, sino para satisfacer nuestros lujos o nuestras excentricidades, y eso no está bien. O sea, nosotros somos simplemente una especie en el planeta. Algunos científicos, yo admiro, por ejemplo, a James Lovelock, que es el autor de la teoría Gaia. Él es un científico que nos dijo desde los años 60 que el problema iba a ser ambiental en el año 2000, y digamos que en el mundo dejamos pasar, todos los humanos que habitamos el mundo dijimos no, pues sí, eso sí habrá que ponerle cuidado, y apareció en el Código de Recursos Naturales nuestro y demás, que hay que cuidar el agua y que hay que cuidar los bosques y los animales, pero no de la manera seria como debimos haberlo hecho. Tanto así que este científico nos dice hoy en día que con suerte el humano en el mundo tendrá 20 años. Y eso nos pone a pensar. Y si seguimos en esa línea de destrucción y de inconsciencia, pues seguramente que sí va a suceder lo que este científico ya pronosticó en los años 60 para el año 2000, y ahora en el año 2016-2014 nos dice, ya viene la revancha de Gaia. ¿Y quién es Gaia? Es la Tierra completa, no somos los humanos, y la Tierra se puede sacudir y dejarnos a todos por fuera, a todos los humanos que nos creemos dueños de ella. ¿Y quiénes van a quedar? Pues los organismos que se adapten a esas condiciones desastrosas que estamos provocando en el planeta. Como bien nos decía Darwin, no sobrevive la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta. Y así es. Bueno, creo que hemos hecho una conversación muy amena. Esperamos que todas las personas que nos están acompañando, pues, digamos, hayan
tenido pues como algunos puntos de reflexión alrededor. Obviamente no estamos aquí dando recetas ni fórmulas mágicas, pero sí estamos poniendo como nuestra profesión desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que hacemos y lo que debemos hacer y de cómo lo debemos hacer en el futuro. Y obviamente esto va a seguir siendo materia de transformaciones, de variaciones de las formas como producimos en el campo, cómo llevamos esos alimentos a las poblaciones y les decimos, señor, lo que usted se está comiendo es una cosa que lo alimenta bien y es una cosa sanamente y ecológicamente viable y producido bajo unos estándares, digamos, sociales, ambientales y económicos posibles. Muchos retos realmente para la zootecnia. Muchas gracias por habernos acompañado.